Hola a todos, soy el pastor David Rivera y quiero contarte un poco de mi historia. Sabes, justamente este día estoy cumpliendo 11 años de ser pastor en una congregación llamada Ministerio Camino Nuevo, en una comunidad de Comayagua, se llama El Playón. Y bueno, quiero contarte un poco mi testimonio de cómo inicié. Actualmente tengo 32 años de edad. Y como si tú haces números, estoy cumpliendo 11 años, inicié muy joven, de 21 años, este camino de pastor, de este servicio a tiempo completo en la obra. Y bueno, al inicio no fue nada fácil, fue bastante complicado, muchos retos. Cuando yo inicié, recién me había graduado de la universidad, tenía 6 meses de haberme graduado en la universidad. Y bueno, fue difícil para mí comenzar, pero siempre yo estaba consciente de que el día que Dios me llamara en el ministerio o al ministerio, yo iba a decirle: aquí estoy, Señor, estoy dispuesto a obedecer. Sin embargo, yo no estaba tan consciente de que me iba a llamar tan rápido, tan pronto. Yo tenía apenas 3 años de haberme acercado al Señor. Comencé a los 18 años y bueno, yo pensé que quizá Dios iba a dejar que yo agarrara un poco de más madurez, de que me casara, porque comencé a servir en la obra siendo soltero. 4 años de lo que llevo de ser pastor, pastoreé soltero. Y, y bueno, eso lo hizo un poco más complicado, un reto mayor. Y bueno, quiero contarte cómo fue que recibí ese llamado, cómo fue que inició. Sabe que yo me gradué en la universidad en el año 2013 de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad José Cecilio del Valle en Comayagua. Y bueno, yo tenía, como todo persona que se gradúa, el anhelo, el sueño de ejercer su carrera, de poder realizarse como persona. Creo que es el sueño de todos. Cuando estamos estudiando, cuando nos graduamos, anhelamos recompensar un poco el esfuerzo, el sacrificio que implica culminar una carrera de universidad. Y bueno, ese era mi anhelo era graduarme y luego de graduarme pues ejercer mi carrera, trabajar en alguna empresa, qué sé yo, realizarme pues, comprarme mi casa, casarme, realizarme como persona. Ese era mi anhelo, ese era mi sueño. Sin embargo, cuando yo me acerqué al Señor, ya estaba yo avanzado en la carrera de la universidad y yo siempre estaba dispuesto a que si un día Dios me llamaba a servirlo, que yo le iba a servir. Y más que ya era consciente del llamado que yo tenía, porque desde chiquito pues muchos hablaban de que yo tenía un llamado de ser un predicador, de ser un pastor. Y cuando me acerqué al Señor, pues Dios comenzó a hablarme de diferentes maneras que ese era mi llamado, a confirmarlo por medio de hombres, mujeres de Dios, que ese era mi llamado. Y bueno, yo estaba consciente. Pero sí, yo le decía al Señor: Señor, cuando tú me llames, yo voy a estar dispuesto. Nada más dame chance, le decía yo, de poder realizarme como hombre, de trabajar, de tener mis cosas, de casarme, tener una familia y luego de eso pues servirlo, decía yo. Ese era en mi mente así estaba, en mis planes así estaba. Porque yo decía, bueno, yo no quiero que en un futuro vayan a decir que todo lo que yo alcance es a causa de la iglesia. Tenía ese pensar yo, por tantas cosas que se hablan, por tantas cosas que se dicen muchas veces. Yo quería realizarme. Pero recuerdo muy bien el día de mi graduación. Sabe que, bueno, yo desde pequeñito quería ser ingeniero. De que estaba ya en ciclo común, yo siempre tenía el anhelo de ser ingeniero industrial. Esa era la carrera que más me gustaba. Y mi sueño era graduarme. Y recuerdo el día de mi graduación, yo logré graduarme, para gloria de Dios, con honores, ¿verdad? Con excelencia académica. Y el día de mi graduación, cuando yo fui al estrado a recibir mi título,
Yo recuerdo claramente que escuché la voz de Dios, que me dijo así: ya te cumplí tu sueño, ahora tú tienes que cumplirme el mío. Y cuando yo escucho esa voz, yo sentí claramente que era la voz del Espíritu Santo que me estaba hablando y sentí claramente a lo que se refería. Se refería a que Él ya quería que yo le sirviera. Y bueno, yo no estaba preparado mentalmente a eso, ¿sabe? Porque yo tenía todos mis anhelos, todos mis sueños por delante, mi deseo de superación, mi deseo de ejercer mi carrera, de trabajar en mi carrera, de realizarme como ingeniero. Y tenía todo por delante, tenía apenas, cuando yo me gradué ya para cumplir mis 21 años, me gradué a los 20 años, o sea, tenía toda mi juventud para ejercer, para crecer académicamente, profesionalmente. Sin embargo, era consciente de que Dios me estaba hablando, pero yo aún así, yo seguí luchando contra ese llamado. Yo quería cumplir mis sueños, cumplir mis anhelos de trabajar, de realizarme ahora ya como ingeniero. Y más que tenía ya como un buen récord, pues, por las notas que sacaba, y también porque en el lugar donde yo hice la práctica, pues, había dejado un buen récord. Y de hecho eso es lo que quiero contarles. Cuando ya habían pasado 4 o 5 meses de mi graduación, recuerdo que me llamaron de la empresa donde yo hice la práctica, una empresa donde me fue muy bien en la práctica, donde yo hice amistades, donde me desempeñé, de la mejor manera, pues. Y me llamaron de la empresa para decirme que había una oportunidad de trabajo, que había una posibilidad de que yo trabajara, y justamente en el área donde yo había hecho la práctica y en la ciudad de Comayagua. O sea, tenía todas las condiciones y todo se miraba bonito, todo, pues la empresa donde hice la práctica, tan rápido de haberme graduado, o sea, no había pasado ni 5 meses casi. Y bueno, recuerdo yo que recibí la llamada y le platiqué a algunos de mis familiares, le platiqué a mi pastor también. Y bueno, me fui para Tegucigalpa a las entrevistas, porque allá se hacían las entrevistas. Y recuerdo que habían bastantes personas haciendo la entrevista para trabajo ahí. Y bueno, yo pasé y me fue bien en la entrevista, o sea, pasé la entrevista. Y recuerdo que luego que pasó la entrevista, me mandaron a otro cubículo a que yo leyera los códigos de ética de la empresa y todo eso. Y no pude firmar ya el contrato ahí porque no había tramitado mi carnet de seguro. Entonces tenía que ir a Comayagua, tramitarlo y luego regresar al siguiente día a firmar lo que era ya el contrato. Pero prácticamente ya estaba cerrado, ya había pasado la entrevista, ya estaba seguro de que iba a trabajar ahí. Pero ahí es donde comienza todo, ¿sabe? Cuando yo venía de regreso de Tegucigalpa hacia Comayagua, cuando yo venía más o menos por un lugar que se llama Marateca, venía en un busito, rapidito, como le decimos acá en Honduras, recuerdo que escuché la voz de Dios otra vez y que me dijo: ¿qué haces aquí? Tú ya sabes qué es lo que quiero hacer contigo. Y recuerdo que yo escuché esa voz y en lugar de sentir alegría, lo que sentí fue como un sentimiento de tristeza, ¿sabe? Como de que estaba muriendo algo. Y comencé a llorar por todo el camino desde ese lugar hasta llegar a Comayagua, llorando, llorando, llorando. Porque yo sabía que el Señor se refería a que no me quería trabajando como ingeniero, que no me quería desempeñándome en mi carrera, sino que me quería sirviéndole a Él como pastor. Yo sabía que eso se refería. Entonces eso implicaba morir a mis sueños, morir a tantos anhelos que yo tenía, como les platiqué al inicio. Y venía llorando, llorando por todo el camino, pero también consciente de que tenía que obedecer porque yo amo al Señor, siempre lo he amado y he estado dispuesto para todo lo que Él me diga, ¿verdad? Para todo lo que Él me indique que haga. Ahí he estado yo siempre dispuesto. Y yo sabía que iba a obedecer. Me iba a doler, pero iba a obedecer.
Recuerdo cuando llegué a la iglesia, ese día teníamos un discipulado. Llegué a la iglesia y el pastor pues sabía que yo iba a una entrevista y el pastor emocionado, él siempre se alegra de los triunfos de uno. El pastor me pregunta, ¿cómo le fue la entrevista? Y yo venía con mis ojos medio llorosos, yo le dije, me fue bien en la entrevista. Pero ¿y por qué no está alegre entonces? Me dice él. Y ya le platico yo, mire que el Señor me mostró esto mientras venía de camino. Y bueno, el pastor es un hombre de Dios, entonces me dijo, bueno, si Dios le mostró eso, pues hay que obedecer. Y así comenzó todo el reto de decidirme a este caminar, a esta asignación. Y lo más difícil fue cuando le comenté a algunos de mis familiares lo que había decidido. O sea, les dije, he tomado una decisión, Dios me está llamando al ministerio. Y ellos no comprendían, ellos no entendían cómo alguien que estaba recién graduado de la universidad, de ingeniero, con excelencia académica, ya con una oportunidad de trabajo que es tan difícil ahora encontrar trabajo en el país, y yo tenía esa posibilidad, esa oportunidad. No podían entender cómo yo iba a tomar esa decisión. Algunos me criticaron, algunos decían de que es que me gustaba la vida fácil, que no quería trabajar, tantas cosas que se dijeron de mí, que estaba loco, que era un malagradecido. Muchas palabras dijeron de mí, pero yo estaba firme en esa decisión. Al día siguiente que me llamaron de la empresa para decirme si me iba a presentar allá a firmar el contrato, yo les contesté la llamada y les dije, no voy a ir porque tengo ya otro trabajo. Y claramente me refería al trabajo de pastor. Y me dijeron, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Y ellos cortaron la llamada. Bueno, ahí al cortar esa llamada, recuerdo que yo lloré después de haber cortado, de que cortaron esa llamada, porque sabía que la oportunidad que tanto había yo anhelado como profesional se me estaba esfumando, se me estaba yendo. Pero también quería obedecer a Dios. Y así comenzó un tiempo, ¿sabe? Luego de decirle sí al llamado, pues ahora tocaba preguntar al Señor a dónde quería que yo fuese a comenzar este servicio, esta asignación. Y siempre que yo le decía al Señor, bueno, ya sé que soy pastor, pero cuando tú me envíes a un lugar, envíame a cualquier lugar, menos al lugar de donde yo soy. Porque es difícil servir en el lugar donde uno es. La misma palabra dice que nadie es profeta en su tierra, o sea, es complicado. Y yo le decía, bueno, a cualquier lugar envíame, a cualquier rincón de Honduras envíame, menos al lugar de donde yo soy. Sin embargo, sabe que estuvimos orando, mis pastores orando, y el Señor indicó que era el lugar de donde yo soy, a donde teníamos que venir. Y no era a pastorear en una iglesia que ya estaba, sino a comenzar una obra, comenzar una nueva obra, o sea, empezar desde cero en un lugar, en una comunidad. Y ahí comencé yo, tenía que hablar con mis papás, ¿sabe? Y fue complicado, fue difícil hablar con ellos. Vine con mi pastor desde Comayagua a hablar con ellos. A hablar con mi mamá. Es una mujer de Dios. Mi mamá, creo que también ella tenía expectativas de mí como profesional. Pero ella, como una mujer de Dios, también entendía que cuando Dios llama hay que obedecer. Entonces, aunque quizás fue un poco difícil para ella al inicio, creo que lo entendió. Sin embargo, mi papá no es cristiano. Y bueno, también yo soy el único hijo varón de él. Y entonces, cuando el pastor habla, para él es como un balde de agua fría. Pues imagínese, el único hijo varón, el hijo mayor, en el que él podía descansar a nivel de empresa, porque él tiene una empresa de compra de café muy grande. Y él tenía expectativas de que yo tomara la batuta de todos sus negocios, de toda su empresa. Y ver que es el único hijo varón, el mayor, se hace pastor, fue un golpe muy duro para él. Difícil de asimilar, creo, al inicio. Y no sé, creo que ya ahora ya lo ha asimilado bien. Pero al inicio sí me acuerdo cuando hablamos, él nos expresó eso, me expresó eso.
Por dentro me golpeaba a mí saber que él tenía todas esas expectativas de mí. Yo he tratado de apoyarlo lo más que puedo, no como quizá él sueña o ha soñado, porque bueno, yo al estar yo sirviendo como pastor tengo muchas ocupaciones dentro de la iglesia y se me hace difícil, pero trato de apoyarlo. Sin embargo, ese peso de no poder cumplir con las expectativas de él para mí fue muy difícil al inicio, y también recién llegado acá, bastante persecución, bastante crítica, porque era una congregación nueva, un lugar donde solo había una iglesia anteriormente. Fui criticado porque era del lugar, otra porque apenas tenía 21 años y la gente piensa que para ser pastor tú tienes que tener ya cierta edad, ser un anciano, una persona ya con bastante récord, bastante con familia. Yo era, escuche bien, 21 años, soltero, o sea, joven, con bastante inexperiencia. Y cuando yo vengo acá, cuando se dice que vamos a venir, comienza a recibir mucha crítica. Y cuando comenzamos la obra, recuerdo cuando ya se dice que va a comenzar la obra, comenzamos en un lugar, en una glorietita que nos prestaron para iniciar, y comencé a hacer los primeros cultos. Poquitos hermanos comenzaron a llegar, algunos hermanos, algunas personas comenzaron a llegar, y así comenzó todo, ¿sabe? Y recibir muchas críticas. Yo recuerdo cuando iba caminando por las calles, algunas personas tiraban indirectas en contra del ministerio al cual yo represento y en contra mía, por mi edad, por tantas cosas. Fue bien difícil. Recuerdo los primeros 3 meses míos como pastor aquí. Yo recuerdo que todas las noches lloraba, y a veces quería desistir, a veces quería tirar la toalla y decir, no, yo creo que fue como un impulso, creo que fue como una ocurrencia de hombre, no fue Dios, porque era tan difícil. Yo sentía una angustia tremenda porque miraba tanta adversidad, ¿sabe? Críticas, miraba a veces poco respaldo, pocas personas. Iniciar una congregación es muy difícil, ¿sabe? Críticas, también mucho desacuerdo en la familia acerca de mi nueva vida ahora como pastor, limitaciones económicas, tantas cosas que vienen, ¿verdad? Lo miraba bien difícil, y sabe que a mí me continuaban llamando de empresas porque yo había dejado mi currículum en varias empresas. Y como para probarme, ¿sabe? Probar si mi decisión era firme, comenzaron a llamarme en ese primer año de muchas empresas para decirme que querían que yo formara parte de su empresa, y me decían que ni siquiera ocupaban entrevistas. Así me decían, me llamaron de varias empresas, de San Pedro, de Comayagua, de Tegucigalpa, diciéndome que querían que yo formara parte de su empresa, que no ocupaba entrevista, que simplemente fuera allá a firmar el contrato. Y era un reto, ¿sabe? Y a veces yo miraba tan difícil la situación que era tentado como en decir, me voy. Pero no fui firme, ¿sabe? Firme en mis convicciones, firme en esa decisión que había tomado, a pesar de que era muy difícil, a pesar de que fue un reto tremendo, ¿sabe? Al inicio, pero fui firme y dije, no, ya estoy aquí, ya estoy en esto, y ahora a darle para adelante. Y poco a poco fuimos viendo la mano de Dios en la iglesia, ¿sabe? Comenzamos adorando con un equipo pequeñito, en un lugar pequeño, con pistas, porque no había un grupo de alabanza, no había ministerio de alabanza, porque veníamos comenzando. Y así iniciamos. Yo comencé, recuerdo, dando discipulados, levantando un equipo de intercesores, enseñándoles acerca de adoración, porque veníamos con una nueva cultura de adoración. Yo, allá en el lugar donde estaba, me habían formado una cultura de adoración, a hablar acerca de intimidad con Dios, a hablar acerca de adoración profética, de adoración de intimidad, ¿me entiendes? En ese tiempo me acuerdo que acababa de iniciar a escucharse Marco Brunet, Éxtasis Caf, eran los grupos que se escuchaban, Julio Melgar, y entonces yo con ellos nací yo en el Señor, y de esa forma yo comencé a adorar. Y acá en el lugar pues no se estaba acostumbrado a adorar de esa manera, entonces comencé a establecer esa nueva cultura. Y al inicio en los cultos pues yo solo yo cantaba porque los demás no se sabían las alabanzas, pero comencé a trabajar.
Y gracias a Dios, Dios ha ido levantando adoradores, ha ido levantando intercesores, ha ido levantando muchas personas que ya entienden todo lo que Dios me llamó a hacer. Y bueno, ya estamos cumpliendo 11 años, ¿sabe? 6 años estuve pastoreando en ese lugar, en esa glorietita, y ahora, gracias a Dios, ya tenemos 5 años en nuestro nuevo auditorio, que también fue un reto construirlo, ¿sabe? Pastoreé 4 años soltero, y luego Dios me dio a mi esposa, que ahora es mi apoyo, mi estandarte en el ministerio, mi ayuda. Es más fácil pastorear junto a ella que soltero. Entonces es una bendición. Ahora ya soy un hombre con familia, tengo 2 hijos, ya voy por el tercer hijo, gracias a Dios, casado. Y las cosas que yo pensé que no iba a tener y por las que me quería realizar como profesional, ahora las tengo, ¿sabe? Tengo mi casa, tengo mi familia. Y Dios ha ido bendiciéndome y muchas veces no a costa de la iglesia que pastoreo, sino de otras formas que Dios ha ido proveyendo para mi vida, y Dios ha ido respaldando la obra, ¿sabe? Cuando Dios nos da el terreno donde construimos el templo, recuerdo que Dios me habló nuevamente y me dijo: quiero que el templo sea una señal de que estás rompiendo estructuras, que estás rompiendo costumbres, así que hazlo diferente. Y usted sabe que lo normal en un templo es hacerlo cuadrado, una construcción, un rectángulo y hacerle una fachada. Ese es lo más común. Entonces, bueno, Dios me llama a eso y yo recuerdo que comienzo a orar y Dios me comienza a dar un diseño del templo. Y el templo era prácticamente redondo, ¿sabe? Que de esa forma Dios quería que lo hiciera. El templo de nosotros tiene 12 lados y es como algo redondo. Y comenzamos a marcarlo, recuerdo, en el lugar donde compramos, a marcar para hacer los arranques iniciales. Y recuerdo que mucha gente se burlaba porque decía que van a hacer alguna piscina o qué es lo que van a hacer. Y cuando miraron que era algo grande, porque Dios me habló de que lo hiciera algo grande, porque iba a ser un lugar donde muchas congregaciones vendrían a capacitarse y que también vendrían a nuestra congregación y serían parte de nuestra congregación no solamente gente de la comunidad, sino de lugares aledaños. Comenzamos a construir y por partes, y Dios comenzó a proveer en cada etapa que hemos hecho hasta el punto donde está a proveer, y ya tenemos ahora ya 5 años de estar aquí en este auditorio. Falta mucho por hacer, pero Dios ha ido respaldando, ¿sabe? Ahora tenemos un grupo de alabanza, tenemos intercesores, estamos trabajando en el ministerio de jóvenes, estamos formando nuevos discípulos. He visto cómo Dios ha levantado mucha gente de la congregación con sus llamados, algunos nuevos predicadores, nuevos adoradores, nuevos intercesores. Dios ha ido levantando muchas personas y ahí es donde uno ve y dice: vale la pena decirle sí al Señor, vale la pena resistir tanta adversidad, tanta crítica, para resistir tanto proceso, ¿sabe? Porque han sido difíciles muchos procesos que he vivido. Vale la pena cuando tú ves a las personas que tú has formado crecer y ver a Dios en ellos, tú dices: vale la pena. Y bueno, quiero comentarles algo también, ya para ir terminando, ¿sabe? Creo que para todos fue difícil el tiempo de la pandemia, el 2020, en particular para mí, ¿sabe? 2020, 2022, esos 2 años fueron años muy complicados para mí. El ministerio, mi vida se tambaleó bastante durante ese tiempo y no fue por la pandemia, ¿sabe? Y acá en este lugar, gracias a Dios, estuvimos tan alejados del sistema de la ciudad, ya vivimos a 2 horas, de 1 hora y media, 2 horas de la ciudad. Entonces, no les voy a decir que no entró acá la pandemia, pero no al nivel que estuvo en las ciudades. Así que no fue de gran impacto acá en la comunidad ni en la congregación. Sin embargo, fueron años difíciles, ¿sabe por qué? Recuerdo que yo comencé el pastorado, comencé a crecer en llamado, crecer en dones, ¿sabe? Dios me comenzó a usar en gran manera. Yo tenía mi relación permanente con el Señor, buscando su rostro, estudiando la palabra,
creciendo, ¿sabe? Y Dios comenzó a usarme dentro de la congregación, incluso me permitió conocer muchas personas de otros lugares, de otras ciudades, y yo comencé a compartir con ellos, comencé a ser reconocido, ¿sabe? En diferentes lugares me invitaban a predicar, estoy predicando por San Pedro, Choloma, tantos lugares, Comayagua, y comencé a crecer, pues. Y comenzó a crecer quizá en mí, ¿sabe? Un orgullo de pensar de que Dios me estaba usando, o estaba yo creciendo por mi búsqueda, por yo ser joven, por mi intelecto, por haber crecido quizá por los dones y todo eso. Y Dios permitió que en el 2020 yo pasara un proceso, ¿sabe? Donde el ministerio mío, mi llamado, estuvo al borde del precipicio, ¿sabe? Dios permitió un proceso donde me hizo ver que era por su gracia, no era por mi capacidad, no era porque yo era santo, porque yo esto, porque yo lo otro, porque yo ayunaba, porque yo me preparaba, sino que era por su gracia, porque fue un tiempo, esos años donde hubieron deslices, donde hubieron tantas cosas que me hicieron tocar el suelo, ¿sabe? Y darme cuenta de que era Dios, de que era su gracia. Y hubo un tiempo en esos años donde hubo momentos donde yo quise renunciar a este llamado, ¿sabe? Porque yo he sido bien exigente conmigo mismo, de que para estar sirviendo hay que estar guardándose para Dios, hay que estar intachable, hay que estar comprometido, ¿sabe? Y entonces al ver yo que habían ciertas cosas que yo no las reunía en ese momento, ¿sabe? Quise renunciar, pero Dios no me dejó. Dios siempre me decía, aquí estoy, me hablaba por medio de otros hombres de Dios, cuento contigo, aquí estoy, sacúdete, levántate, sigue adelante, porque hay grandes cosas que Dios voy a hacer contigo. Y comencé nuevamente, ¿sabe? En ese tiempo recuerdo que comencé a componer alabanzas y a componer música cristiana y comencé, ¿sabe? Dios me abrió puertas para transmitir mis prédicas en YouTube, en televisión, y comenzó Dios a pesar de toda la situación del proceso a levantarme. Yo decía, Dios, ¿cómo tú estás haciendo esto? ¿Sabes? Y comenzó Dios a levantarme y luego de todo ese tiempo, ¿sabes? He vivido mis mejores años como pastor. Después de ese proceso, después de esos procesos, he vivido mis mejores años, sentido más crecimiento, más madurez, más dependencia de Dios, y he visto la mano de Dios a nivel de respaldo en la congregación, a nivel de infraestructura, a nivel de congregación, de crecimiento en los hermanos. Y hoy estoy cumpliendo 11 años de ser pastor, y el ministerio que yo pastoreo, Ministerio Camino Nuevo en el Playón Esquías, estamos cumpliendo 11 años, ¿sabe? Como congregación. Y puedo decir, Dios ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido Él, su gracia con nosotros, conmigo particularmente, con mi matrimonio, con mi esposa, con mis hijos. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. ¿Y por qué he sentido de compartirte esto, sabe? Porque hay muchas personas que están resistiéndose al llamado. Yo no te digo que te esté llamando quizás a ser pastor, pero puede ser que te esté llamando a algún área de tu iglesia, que sirvas en algún área, a evangelista, profeta, adorador, qué sé yo, intercesora, que prediques en un grupo, que sirvas en algún área. Y muchos se rehúsan, ¿sabe? Porque tienen muchos sueños, porque tienen muchos anhelos, o porque tienen muchas limitaciones, ¿sabe? A mí con todo y limitaciones, yo estaba soltero, yo estaba inexperto, y aún así Dios se ha glorificado en mi vida. O sea, no hay excusa. Cuando Dios te llame, tienes que decirle, aquí la palabra dice que Él anda buscando. La palabra, siempre recuerdo yo un versículo que está en Isaías que dice que el Señor les preguntaba, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y recuerdo que Isaías le dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y esa es la disposición que tenemos que tener. Sé que te vas a cometer equivocaciones, yo las he cometido, errores.
muchas veces faltas, quizá errores por inexperiencia vas a cometer, pero vas a ir aprendiendo. Yo he aprendido mucho, ¿sabe? En mi inexperiencia al inicio cometía muchos errores en mi forma de predicar y mi forma de tratar a las personas, y he ido aprendiendo, he ido creciendo como pastor y he ido mejorando y sé que me falta mucho camino por recorrer. Apenas tengo 32 años y sé que voy a ir creciendo aún más, pero la cosa es nunca decirle no a Dios. Si Dios te llama, es porque Él ha depositado algo en tu vida y porque Él sabe que lo va a ir perfeccionando en el camino. No es que ya lo tendrás todo. No esperes a tenerlo todo para decirle sí, Señor. No esperes a ya reunir todas las condiciones, tanto teológicas como de sabiduría, como espirituales. No esperes eso, o a realizarte económicamente, no. Simplemente decirle: heme aquí, Señor. Si tú me estás diciendo que quieres usarme, aquí estoy. Si algo de mí te sirve, aquí estoy. Y eso fue lo que hice yo. Fue difícil, pero ahora disfruto de lo que Dios está haciendo. Y aunque sigo viviendo quizá procesos, dificultades, retos, luchas, como todo pastor, como toda persona que le cree a Dios, que sirve a Dios, pero en todo eso, la palabra del Señor dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que le amamos y que le servimos. Así que concluyo este lapso de mi testimonio diciéndote: Dios es fiel. Y si Dios te está llamando, Él sabe por qué lo hace. Ahora yo estoy aquí contándote un testimonio que en su momento quizá fue difícil en ciertos tramos vivirlo, pero estoy aquí testificando de que Dios ha sido bueno. Y ahora estoy disfrutando al lado de mi esposa, de mis hijos, pastoreando junto a ellos una congregación hermosa. No somos tan grandes en número, le voy a decir, pero estamos locos, estamos apasionados por Dios todos. Adoramos con locura, servimos con locura, y a veces Dios nos envía a que subamos a los montes a adorar, a hacer altares, y ahí va una congregación conmigo detrás, siempre siguiéndome en mis locuras, siguiéndome en lo que Dios me indica. Han venido a este lugar hombres de Dios que yo pensaba que solo en ciudades los iba a ver predicando. Aquí ha estado personas que yo admiro en la fe, de San Pedro, de La Lima, de Cuba, de Tegucigalpa, de Comayagua. Aquí han venido personas a predicar a este lugar que yo decía, solamente yendo yo a algún evento los voy a conocer o los voy a ver. Y han estado aquí. Y sé que van a seguir viniendo muchos hombres de Dios, porque es la promesa que Dios nos ha dado. Así que Dios es fiel, Dios respalda, y cuando tú le obedeces y le dices: heme aquí, Él pone el resto. Él sabe por qué lo hace, y Él te capacita, te empodera, te respalda y te ayuda a pasar incluso los momentos de mayor dificultad. Así que gracias por dedicar tiempo para escuchar esto. Y bueno, Dios es fiel, Dios es bueno. Bendiciones.